Quiero dejarle un pensamiento en su corazón en esta mañana. Y acabamos de pasar nuestro aniversario número 48 de nuestra iglesia Centro Cristiano, al cual tuvimos el privilegio de asistir a las plenarias en la escuela bíblica. Pero este año tuvo un aderezo, tuvimos algunos talleres en las horas de la tarde, al cual pues también participé con algunos líderes y fuimos bastante enriquecidos por la palabra que se pudo exponer en estos talleres, que eran con una directriz exacta, que era hablar de comunicaciones, cómo podemos comunicar el evangelio a través de las redes sociales, que hoy es el boom para poder cautivar audiencia. Y dentro de los talleres, en una de las tardes, el tallerista, el ingeniero Charles Milander, que era la persona indicada para los talleres, cuenta una anécdota posiblemente vivida, donde escuchó que dos grandes celebridades del mundo, dos hombres con poder económico, se les preguntaba posiblemente alguna vez que cómo era, que qué era el conducto para llegar al éxito de la vida, para llegar a esa plenitud que ellos podían gozar como hombres eminentes dentro del mundo comercial. Y él nos hizo la pregunta a nosotros: ¿cuál cree que fue la palabra que ellos dijeron? Dijo: es una palabra que si la logra desarrollar, se puede llegar a ese nivel que estos dos hombres muy eminentes, muy reconocidos en el mundo empresarial, hoy gozan de esa estabilidad, de éxito. Y comenzó a preguntarla al auditorio, y iba dejando el espacio, y muchos formularon frases o palabras que se creían que podían ser esa la que un día aquellos hombres eminentes creían que era la exacta. Y dentro del auditorio, este tallerista, el hermano Charles Milander, llega a mi silla y hace la pregunta que cuál creía. Y le dije: necesitamos tener enfoque para poder llegar a ese éxito. De ahí surge la enseñanza que quiero darles hoy a su corazón. Desde luego, por causa de la frase o de la palabra, me traje el libro obsequiado y firmado, autobiografado por Charles Milander, que es sobre inteligencia artificial y marketing digital, algo que está hoy en el boom de la tecnología. Y esa frase, enfoque, comenzó a entrar en mi mente durante el día miércoles, que fue que tuve este espacio, y tanto que de allí pues surge el título de la enseñanza que quiero transmitirle, y la he denominado: tu enfoque determina tu realidad. ¿Cómo es el título? Tu enfoque determina tu realidad. Para esto quiero que me acompañe a una porción bíblica en el libro de Números, capítulo 14, por favor, versículos 26 al 35. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Sentido de pregunta. Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que dile de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefonet, y Josué, hijo de Nun.
También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevará a cuesta su maldad y sabrán lo que es temerme por tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme en este desierto. Perecerán, morirán aquí mismo. Amado y eterno Padre, gracias por el privilegio de poder recitar tu escritura a tu pueblo aquí presente. Danos la capacidad de poder discernir cada renglón y poderlo llevar, Señor, a nuestra vida diaria. Ayúdenos a enfocarnos para poder determinar una verdadera realidad de nuestro vivir aquí en la tierra de los vivientes. Llévate toda la gloria, llévate toda la honra y toda la exaltación es solamente para ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La historia ustedes la conocen, alguna remembranza de ella. Está hablando de su pueblo, de Israel, que viene de una cautividad por más de 4 siglos. Pero viene la oferta de Dios de salir y poder enfocarse al llamado y al propósito que Dios le estaba otorgando de ir a la tierra prometida. Pero dentro de este caminar, dentro de este pensar de este pueblo, hubo críticas, hubo murmuración, hubo quejas a lo que Dios había llamado. Y esto llevó a que este pueblo entrara en una dinámica de desgracia, de no poder perpetuarse en esa tierra prometida por causa de no haberse enfocado en el propósito y en el llamado de Dios. Es un poco triste y también a la vez es un poco dolorosa la historia que acabo de narrar y que no quisiera verla dentro de la iglesia contemporánea que somos cada uno de nosotros hoy. Pero que posiblemente algunos la están evidenciando tal como ella está hablando. Algunos están en la dinámica de desenfocarse por causa de la crítica, del señalamiento, de la murmuración, de la queja. Y posiblemente dándole vueltas constantes al mismo lugar sin poder salir. Parece que estuvieran dentro de una centrífuga que no tiene salida. Y esto hace que la persona pierda el enfoque por el cual vino a esta tierra de los vivientes. Y pasemos los años sin pena y sin gloria. Posiblemente alguno se pueda identificar con la historia y espero que de los que estamos aquí presentes ninguno la esté viviendo. Pero si alguno la está viviendo, hay esperanza. Hay forma de poder decirle: Señor, me arrepiento de mi crítica, de mi murmuración, de mi apatía, de mi pereza, de mi dejadez, Señor, y vuelvo a recapitular el enfoque de mi vida en ti. Nunca es tarde para comenzar, y la palabra lo deja claro, ¿no? Cuando dice: mientras haya tiempo, busque de Dios. Y esta mañana es el tiempo para volver a recapitular y hacernos una reingeniería el por qué no estoy dando el punto al blanco. Y posiblemente es porque podemos estar desenfocados. Entonces,
el desenfoque los llevó a este pueblo a abrazar la queja y abrazar ¿qué? La murmuración. Y esa queja y esa murmuración que hablan los primeros versículos, ¿qué pasó? Les quitó la fe. Y al perder la fe, el poder de Dios dejó de fluir. De tiempo en tiempo fue diluyéndose la fe y tiempo en tiempo se fue perdiendo el poder que Dios quería darle a ellos. Y todo porque se desenfocaron. Y triste la realidad de la historia bíblica, que un desenfoque lleva a este pueblo de 40 días a 40 años y que quedó marcado ahí en la historia. Y oído con lo que le voy a decir. Mucho de lo que vivimos nosotros hoy, y traiga la historia al tiempo presente, mucho de lo que vivimos hoy y de lo que podemos ver, de lo que nos sucede a diario, no es un castigo de Dios, sino una consecuencia lógica de nuestra desconcentración al enfocarnos en algo que no es de Dios. Las penurias, los dolores, los infortunios de la vida que posiblemente estás viviendo hoy a la edad que tienes, es porque no has querido enfocarte en el propósito y en el llamado que Dios te ha hecho. No lo tiene como primera forma en su vida. Y esto lleva a que se atrase, esto lleva a que se desligue del propósito y del llamado de Dios. Por eso, las decisiones que tomamos como seres humanos en la vida están determinadas por aquellos que estamos enfocando a diario. Job lo deja muy claro en su palabra en el capítulo 22, versículo 28, cuando dice: determinarás a sí mismo una cosa. ¿Determinarás a sí mismo qué? Una cosa, dice la palabra. La Reina Valera lo explica de una mejor forma. Determinarás a sí mismo una cosa. No está hablando de dos ni de tres, una sola cosa. Y si determinas a sí mismo una sola cosa, ¿qué dice la Escritura? Será firme y resplandecerá luz en tu caminar. ¿Queremos resplandecer? Sí. Pero una cosa a la vez. Y para que pueda ser enfocada en el propósito de Dios, tienes que determinarlo hoy. No podemos tirar las cosas al azar. Por eso las decisiones que tomamos en la vida están determinadas por aquello que estamos enfocándonos. Y cada vez que vaya realizando la enseñanza, comience a pensar en qué te has desenfocado y en qué necesitas enfocarte una vez más. No solamente en lo espiritual, en todas las áreas de la vida que Dios le ha permitido hoy vivir. ¿En qué te has desenfocado? ¿Y en qué necesitas enfocarte una vez más? ¿Por qué? Porque el desenfoque hace que se vuelva una vida de esclavitud, como lo podemos observar en la historia, y no de deleite en lo que haces. Y Dios nos ha llamado para que seamos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que entremos en el deleite de su presencia. Pero al desenfocarnos, la vida se vuelve una vida de esclavitud. Por eso el salmista en el capítulo 37, versículo 4, nos deja claro cuando dice: deleítate, ¿en quién? En Jehová, en el Señor, y te concederá los deseos de tu corazón. No podemos llegar a este nivel del versículo, que el Señor nos conceda los deseos del corazón, cuando yo no me he enfocado,
no me podré deleitar en Jehová, no me podré deleitar en el Señor y no podré tener realizado los deseos del corazón cuando mi vida está totalmente desenfocada al propósito y al llamado de Dios. Por eso la mayor parte de la vida de algunos es nefasta, es oscura, es de tragedia, es de miedo, es de temores, es de angustia, es de murmuración, es de queja, es de crítica, es de señalamiento, es de enfermedad. Porque no han llegado a este nivel de poderse deleitar en el Señor. ¿Y por qué no me he podido deleitar? ¿Por qué no he podido estar concibiendo los deseos del corazón? Porque no estás enfocado. Y cada escenario que la vida le permite vivir, ojo, no es un deleite, es una desgracia. Y vas buscando a dónde está, a dónde venden ese deleite. Ey, lo tiene usted. Todo lo que emprende, todo lo que hace, termina en una desgracia. No es un deleite. Pero cuando usted revisa y hace una retrospectiva, va a entender que es porque usted no ha enfocado su vida al propósito y al llamado de Dios. Entonces termina casándose con la que no es, termina estudiando lo que no es, termina trabajando en donde no es, termina montando la empresa que no es, termina viajando donde no es. Y al tener todo esto, y usted mirar los años vividos, que ya no son 20 ni 30, posiblemente 40 o 50, su vida no es un deleite en el Señor. Y por eso no has podido que su vida pueda percibir los deseos del corazón. Y terminamos una vida desgraciada. Esas palabras no suenan bonitas, ¿verdad que no? Pero para muchos es la realidad. Porque nunca han querido enfocar su vida al llamado y al propósito de Dios. Por eso cuando alguien se desenfoca, tiende a invertir tiempo en cosas que no se parecen al enfoque de Dios. ¿Ha estado enfocado en cosas que usted sabe que no son de Dios? Lee cosas que no son para el llamado, asiste a personas que no están dentro del propósito, va a lugares que no son. ¿Le ha sucedido eso o solamente a mí? Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando alguien se desenfoca, tiende a invertir tiempo en cosas que no se parecen al enfoque de Dios. Y el evangelista Mateo nos da una réplica allí de una palabra que creo que viene como anillo al dedo, capítulo 6. En el versículo 24 dice la escritura: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Está hablando específicamente de las riquezas, pero tómelo a nivel global. ¿Se atiende bien o se atiende mal? Y cuando yo tengo el enfoque de un propósito y de un llamado que Dios me hizo, yo no me puedo dejar distraer porque pierdo la diana, pierdo el punto al blanco. Y por eso quise que los jóvenes hoy se sentaran aquí adelante, porque ustedes son muy dados a perder el enfoque, porque son muy distraídos por todo esto que hoy oferta el mundo. Las redes sociales, la tecnología para ustedes se vuelve un arma de doble filo si no la saben manejar. Y por causa de pueden perder el enfoque, por causa de pueden perder el propósito y el llamado que Dios les ha hecho. Y van a comenzar a invertir el tiempo en cosas que no están dentro del propósito de Dios. Y van a perder fuerzas, van a perder habilidad, van a perder conocimiento por causa de haber colocado la mirada, colocado el pensamiento en cosas que no eran. Ahorita tienen la edad juvenil, pero mañana tendrán la edad de la vejez, donde posiblemente van a tener que llorar lo que ya no pueden recuperar.
Por eso es importante que a partir de las edades juveniles que tienen hoy ustedes se puedan enfocar en el llamado y en el propósito de Dios. ¿Cuántas cosas se podrán evitar? Y si no, hablen con sus padres, a ver que ellos todavía están llorando del pasado, que no lo hicieron bien y que hoy repercuten en la vida que inclusive ustedes mismos están escuchando y están viendo en sus hogares. Aquellas penurias, aquellas amarguras, aquellas soledades, aquellos miedos, aquellos pánicos que usted le ve a sus padres en el actuar diario, son flagelos por no haber enfocado su vida en el orden de Dios. Y que hoy a veces lo quieren tapar, pero es tan fuerte que lo tienen que exteriorizar y ustedes lo están observando, que por causa de no haberse enfocado en los 15, en los 20, en los 25, en los 30, hoy son réplicas vivientes de un desenfoque de amargura y de dolor. Y que mañana, si ustedes no están pendientes, serán los segundos a cumplir el mismo propósito. Por eso es importante que ustedes, conociendo una verdad, jóvenes, la apliquen en su diario vivir. Porque si no, la desgracia se volverá generacional. Porque si supe hacer lo bueno y no lo hice, se le contará como pecado. Entonces, si quiere que Dios te use en gran manera, necesitas enfocarte. Entre más enfocado estés, más efectivo podrás ser y Dios podrá usarte mucho más. Cuando no se sientas usado en el ámbito en que te desarrollas, posiblemente no estás enfocando bien. Posiblemente no estás dando el punto al blanco porque estás distraído por las cosas que el mundo está ofertando. El proverbista en el capítulo 21, por favor, versículo 5, deja ahí una pequeña enseñanza que quise dejarla marcada ahí en su corazón. Y el 21:5 dice la escritura: los planes bien pensados, ¿cómo? Bien pensados, da pura ganancia. Pero los planes apresurados, puro fracaso. Yo le colocaré a la palabra que estamos trabajando en esta mañana. Los planes bien enfocados darán pura ganancia, pero los planes mal enfocados darán puros fracasos. ¿En qué te estás enfocando, joven? A tu edad juvenil ya tienes que tener un enfoque para tu vida. A tu edad. No tienes que esperar que lleguen los 30 o los 40 o los 50. No, allá va a evidenciar si le pegaste a la diana o no le pegaste a la diana. Cuando estoy hablando de pegarle a la diana, es pegarle al punto al blanco. Allá vas a evidenciar si en realidad enfocaste bien la mirada. Pero es aquí donde tienes que alinear tu mirada al punto del llamado y el propósito que Dios te está diciendo. Cuando tenga la edad mía, vas a vivir, va a tener las evidencias de haber apuntado bien o de haber apuntado mal, de haber enfocado bien o haber estado desenfocado todo ese tiempo atrás. Y vas a tener que sentarse posiblemente a llorar y a mantener la queja y la murmuración por causa de. Entonces, cuando comiences a enfocar tus ojos en cosas que no le añadan a tu fe y a tu propósito, oído, lentamente morirán tus sueños y lentamente morirán tus anhelos. Esto es una realidad y espero que esta juventud que está al frente hoy pueda captar este mensaje y salgan de aquí para que puedan enfocar una mejor calidad de vida. Porque son ustedes los llamados a ser la generación de conquista y de gobierno. Son ustedes los llamados para ir por las esferas que el mundo necesita. Pero está necesitando el mundo una generación que esté enfocada en el llamado y en el propósito. Porque si no, allá le meten gato por liebre. Le van a mover el piso. Y se lo digo con toda la autoridad porque tengo un hijo en sus edades. Si usted no tiene el enfoque claro, las universidades te moverán el piso doctrinal que llevas.
Los trabajos te moverán el piso. Y cualquier esfera que Dios te vaya a colocar, termina usted siendo una persona desenfocada. Porque cuando tuvo el privilegio de pararse bien y poder enfocar, no lo hiciste. Te quedaste dormido, fuiste desobediente, fuiste indisciplinado. Cada llamado de atención que yo les pueda ejercitar no es para cansarlos, es para corregirles la mirada y el punto que tienen que dar en blanco. En un momento de guerra no vale de estar desalineado. En un momento de guerra, si no pegas en el blanco, tú eres objetivo de muerte. Se lo digo de la perspectiva militar. Si no enfocas bien, mañana estarán haciendo tu funeral. Porque el otro sí te va a pegar. Pero si tú estás enfocado en lo que Dios te ha dicho, tú pegarás primero y ganarás una de las tantas victorias que el Señor te va a dejar ganar. Pero necesitas ¿qué? Enfocarte bien. Dentro de la historia bíblica, en el Génesis, hay la historia de Abraham y de su familiar Lot. Ustedes saben la historia. Y ahí podemos observar algunos parámetros de lo que estoy hablando. Un hombre llamado para ser el padre de la fe. Pero en ese caminar de andar con su familiar, con su sobrino Lot, estaba descuidando el enfoque. Y por eso colocaba en mis apuntes: cuando comienzas a enfocar tus ojos en cosas que no le añaden a tu fe y a tu propósito, lentamente morirán tus sueños y tus anhelos. Eso le estaba pasando a este hombre llamado Abraham, que fue llamado, comisionado, enfocado a un objetivo. Pero se enroló con el que no se tenía que enrolar. Y Dios, en su amor y en su misericordia, hace que los pastores de ambos bandos tengan algunas rencillas entre ellos. Y aprovechó el Señor para sacarlo y volverlo a enfocar al objetivo que estaba para la vida de Abraham. Y en este texto, por favor, del Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15, nos deja el abrebocas la escritura para ver cuánto amor Dios nos tiene. Y dice: después de que Lot se separó ¿de quién? De Abraham. El Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Pero me encanta, por favor, déjeme allí el 14. Me encanta cuando le resalta el Señor la frase. Y esta frase podría colocar su nombre, podía colocar su apellido: Alex, Michelle, Laura, Ángela, Denis, Madeleine. Levanta la vista, levanta por un momento la mirada desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y el versículo 15 dice: yo te daré, ¿a quién? A ti, jóvenes, a ti, familia, a ti, hombre, a ti, mujer que está escuchando este mensaje. Te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca, ¿qué? ¿Que abarca qué? Tu mirada enfocada en mí. Se estaba distorsionando el enfoque de Abraham. Estaba perdiendo la directriz. Estaba perdiendo el punto de equilibrio. Se estaba dejando enredar por cosas ligeras y pasajeras que están dentro de la normalidad de un vivir diario en este mundo caído de por sí. Mis amados, necesitamos tener mucho cuidado. Jóvenes necesitan tener mucho cuidado. Nadie puede tener enfoque claro con un lo de compañero. Cuando mira la palabra lo, traduce pared, traduce techo. No hay posibilidad de salir más allá. ¿Por qué? Porque te enfocaste en algo que no es, en algo que no puede ser. Hay cosas, hay personas, hay relaciones, hay negocios que desenfocan del propósito de Dios. Y a sus edades juveniles van a llegar muchos Lot que te van a impedir pasar más allá de la frontera.
A tus edades juveniles van a llegar muchos lo que te limitan a ver más allá de las estrellas. Por eso es importante que aprendas a enfocar tu vida al llamado y al propósito que Dios te ha dado. A ti no te sirve cualquier relación, joven. A ti no te sirve cualquier carrera. A ti no te sirve cualquier universidad. A ti no te sirve cualquier emprendimiento. Eres exclusiva de Dios. Eres exclusivo de Dios porque para ti hay un llamado, para ti hay un propósito. Pero necesitas enfocarte en lo que Dios te está hablando en esta mañana. No en palabrerías humanas. Maldito el hombre que coloca la mirada en el hombre. Y se necesita levantar una generación de conquista, pero enfocada en el propósito y en el llamado que Dios está haciendo a tu corazón. No te dejes distraer por cosas ligeras y pasajeras, que hoy están y mañana desaparecerán. Necesitas afianzarte. Hebreos capítulo 12, versículo 1, por favor. Nos deja ahí el escritor algo para rescatar. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, por favor. Fijemos la mirada en quién. ¿A dónde tienes que colocar la mirada? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. 15, por favor, 13. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Tu mirada no está en otra cosa, sino en el consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. No me mire como un religioso, porque no lo soy. Tu mirada no está en el hombre, tu mirada no está en la mujer, tu mirada no está en el gobierno, tu mirada no está en lo que hoy está y mañana desaparecerá. Tu mirada tiene que estar en el consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Si estás ahí, Dios te da el ánimo, Dios te va a fortalecer, Dios te da la esperanza y la fe para que mantengas la mirada sin distraerse y puedas lograr el objetivo que Dios ha trazado para su vida y para lo que Dios necesita hacer. El pastor Luis Tovar dejó una perlita de esas que uno agarra, y él decía: si quieres enfocarte y ver lo que nunca has visto, vas a tener que hacer lo que nunca has hecho. Pregunto, jóvenes, y disculpe que me meta tanto con ustedes, porque es que ustedes es la generación de conquista y de gobierno. ¿Qué le falta hacer para llegar a enfocar y dar en la diana? En los años cortos que todavía tienen, ¿qué le falta hacer? ¿A dónde cree que está la anomalía? ¿A dónde cree que está el desequilibrio para no poder apuntarle bien a la diana? A sus edades ya tienen que tener un referente. El por qué yo no estoy siendo perseverante en eso, el por qué yo no tengo la mirada fija en eso, el por qué yo no estoy enfocándome bien en esa, en A, en B o en C. Me encantó la frase y la dejé plasmada en mis apuntes. Si quieres enfocarte y ver lo que nunca has visto, vas a tener que hacer lo que nunca has hecho. Y eso requiere de hábito. Si eres indisciplinado en llegar a las convocatorias a tiempo, comience a trabajar, porque esa indisciplina, no llegar a tiempo, te va a desenfocar. Si eres el perezoso del grupo, mantenga una vigencia de ánimo. Y sucesivamente podría nombrar muchas características que no te sirven para estar enfocado en el llamado de Dios. Y Dios está pidiendo hoy que quiere una generación de conquista y de gobierno, pero que esté altamente comprometida en el enfoque hacia el propósito y el llamado de Dios. Oído, altamente comprometida. Con Dios no se juega a medias. Dios no maneja mediocridad.
Dios no maneja indisciplina. Dios no maneja desobediencia. Si estás calificando en esas características negativas, déjeme decirle que estoy al frente, no de un francotirador, sino de un hombre que está posiblemente muerto en batalla ya. Tienes que tener mucho cuidado, hijo, porque el Señor está buscando más que nunca en este tiempo una generación de conquista y de gobierno. Y ustedes son los calificados para eso. Gloria a Dios, porque tiene un auspicio en casa que es papá y mamá, que ayuda muchas veces. Pero si ese auspicio no sirve para nada, porque posiblemente en algunos ni lo tienen, tienen el mejor maestro, Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo. No te aflijas. Sí, la palabra de Isaías es muy claro: aunque no tengas ni padre ni madre, yo no te abandonaré. Si Él te llamó con un propósito, un llamado, Él responde por tu propósito y por tu llamado. Pero tiene que hacer énfasis en que el propósito y el llamado sea vigente todos los días. ¿Qué me está haciendo falta para que el propósito se dé? ¿Qué me está haciendo falta para que el llamado se consolide en mi vida? Y cuando estoy hablando de esta dinámica, no estoy hablando desde la perspectiva espiritual. Estoy hablando dentro, en el escenario que Dios te está moviendo. Si usted está en una universidad joven hoy, ¿qué le está haciendo falta para que el llamado y el propósito ahí en ese lugar afecte el entorno? ¿O se está revolcando con los mismos? ¿Está haciendo lo mismo con las mismas? ¿Qué me está haciendo falta para que mi llamado, mi propósito, revolucione en la empresa que yo estoy trabajando? Comience a discernir, comience a clarificar el llamado y el propósito que Dios te dio. Y donde Dios te coloque, en la esfera que Dios te coloque, ojo, tienes que ser un revolucionario del reino de Dios. Pero si no te enfocas, termina siendo uno más de los de allá. Y Dios no quiere que seas uno más, porque para Dios eres exclusivo. Hoy más que nunca el Señor está levantando un liderazgo con potencial único de reino. Y hay una palabra que se ha formulado por mucho tiempo y se la quiero formular en sentido de pregunta y usted la analiza y le respeto como la quiera contestar. ¿El líder nace o se hace? ¿El líder nace o se hace? ¿Se hace? ¿Y a dónde queda que somos hijos de Dios? Que somos imagen y semejanza. ¿A dónde queda que fuimos bendecidos para fructificar, multiplicar, llenar, someter y dominar? ¿A dónde queda el texto de Pedro que dice que somos linaje escogido y real sacerdocio? ¿A dónde queda el texto que él dice que somos cabeza y no cola? ¿O esos textos están en mi Biblia nomás? Si estos textos son reales y si yo enfoco mi vida bien, quiere decir que esos textos son para quién. Entonces, yo soy un líder. No se hace, es. Soy. Oído. Todos nacemos, pero todos no desarrollamos el potencial. Es ya diferente. Por no estar enfocados con el propósito que Dios nos ha dado. Pero todos, desde la estirpe del nacimiento, tenemos esencia del líder. Porque venimos de una esencia de liderazgo llamada Jesucristo. El mayor líder de la historia de la raza humana se llama Jesucristo. Aquí no está Mahoma, aquí no está aquí no está aquel. No es, se llama Jesucristo. Y usted y yo venimos de esa estirpe, no del mono. Nuestro ADN dice que fue diseñado por el más grande líder de la historia humana. Y quiere decir que si yo tengo en mi cuerpo ADN, yo soy un líder. Me facultó con la bendición para poder engalanar mi vida. Pero ahí está el problema,
que no desarrollamos ese potencial por no estar enfocados con el propósito que Dios nos ha llamado. Ahí va a tener que hacerse un líder con golpes muchas veces en la vida. Cuando la esencia, y quiero hablar con papá y mamá que está aquí presente, no desenfoque a tus hijos. Si tú no fuiste capaz de enfocarte, no maltrate a tu generación, porque para Dios son conquista y gobierno. De lo que tengo, doy. Si tu vida fue un desenfoque y es un desenfoque todavía, ojo, no desgracie la vida de sus hijos. Si no es capaz de dar lo mejor, no des nada. Disculpe que sea un poco tosco en el hablar, pero tengo que ser puntual. Tengo que ser muy puntual, porque en los años de ministerio he encontrado entre las iglesias papás y mamás, familias, como dije en una prédica que fui señalado, encuentro en mercenarios que no ayudan a enfocar bien, sino ayudan a asesinar la propia vida de sus hijos. ¿Y por qué? Porque el líder se hace. ¿Quién te dijo? Mi hijo nació siendo un líder. Lo único que me compete a mí es mantener la línea de liderazgo que el Señor le dio. Entonces mis palabras son para edificar, mis brazos para consolar, mi acción para motivar y no para desgraciarlos. Porque la palabra me dice que mi hijo es herencia de Jehová. Y si eso dice la palabra, yo la tomo y la vivo como instructor y como mentor que soy de mi hijo. Entonces yo tengo que darle lo mejor, el mejor pensamiento, la mejor palabra y la mejor acción se la entrego a mi hijo, para que mañana él también faculte a su generación. Mi hijo nació siendo líder. Sus hijos son líderes. Que el mundo te diga que te hace, hey, te respeto si tomas ese pensamiento, pero no te lo comparto. No te lo comparto. Y tráigame aquí el sociólogo, tráigame aquí el psicólogo que, como dijo un pastor, me resbala. Sí, porque la tengo clara con el mío. Y si a mí me ha dado resultado, te lo puedo ofertar. Todo mundo desarrolla liderazgo, pero todo mundo no vive liderazgo porque no actúa desde lo que son, sino de lo que hacen. Y esto lo he trabajado hasta cansarme con ustedes, pero si quieres se lo repito. Si no te enfocas en el ser, va a desenfocar el hacer de tu vida. Dicho de otra forma, y dejaba el apunte, todo mundo desarrolla liderazgo, por lo que le dije bíblicamente, pero todo mundo no vive liderazgo. Y triste, la iglesia es la primera en no vivirlo, por no actuar de lo que son en el ser, sino de lo que hacen en el hacer. ¿Y por qué sucede eso, pastor? Porque no están enfocados en el ser que Dios les ha dado, sino se apresuran en un desenfoque en el querer hacer y no pulen el ser. Y por eso terminamos haciendo lo que no se tenía que hacer. Por eso terminamos, y usted mírese un momentico, por eso terminamos aprendices de ¿qué? De todo. Todo yo lo hago. Yo toco el piano, yo toco el bajo, yo toco la batería, yo toco la guitarra, yo canto, yo predico, yo recojo la... ¡Ey! ¡De toditos! De eso hay cantidad en el mundo. Terminamos aprendices de todo, pero maestros de nada, por no estar enfocados en algo exclusivo.
Y de eso nos estamos encontrando con esta generación influyente. Hace de todo, pero terminó haciendo nada. Porque perdieron el enfoque por el cual Dios los llamó. Perdieron el propósito por el cual Dios los diseñó. El pastor en esta semana dejó otra perlita, las anoté. El pastor Satirio dice: el crecimiento enfocado y protegido por Dios supera las limitaciones. ¿Van a haber limitaciones? Sí. De arranque me temblará la mano, de arranque no podré alinear la mira y colocar, posiblemente me temblará todo, pero para eso hay un maestro, para eso hay un mentor, está el instructor que se llama el Espíritu de Dios. Y el pastor dejaba esa perlita: el crecimiento enfocado y protegido por Dios supera, ¿qué? Supera las limitaciones. ¿Tenemos limitaciones? Claro que sí. Mi hijo tiene limitaciones, claro que sí. Yo tengo, claro que sí. La iglesia tiene, claro que sí. Pero cuando enfoco la mirada, y esa mirada, ese enfoque está protegido por Dios, Él me da la facultad que en el tiempo requerido yo pueda superar esas limitaciones que no me dejan pegarle a la diana. Él me dice: hey, cabezón, así no, baje tantico el brazo, alíñelo con el hombro, que el brazo le dé al hombro y hagan una sola línea. Y que el brazo apunte al pie que está sacando. Si es el derecho, el derecho. Si es el izquierdo, ponte acá, línea recta y mirada recta, porque pegarás. Sí, van a haber limitaciones. Y es una realidad. Cuando usted supera la limitación, el enfoque es puntual. Desde la perspectiva militar le di las estrategias para poder dar en la diana. Y se da porque se da. Pero necesito ser instruido, capacitado por el mejor mentor, Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Ten muy presente que tu enfoque determina tu realidad. Tu enfoque determina ¿qué? Tu realidad. ¿Cuál es tu realidad hoy, iglesia? Joven, ¿cuál es tu realidad hoy? Dígame cómo es tu enfoque. Dígame cómo estás parado y yo te diré cuál es tu realidad. Es una realidad de miseria, de miedo, de pánico. No estás enfocado. Si no estás enfocado, entonces la determinación de tu realidad no va a ser la mejor. Necesitas enfocarte. Por eso el pensamiento puede ser controlado y dirigido. Y su poder es tal que permite alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Donde pones tu enfoque, estás depositando tu energía. Con ello estás creando una realidad para bien o para mal. Donde estás apuntando, ahí está generando que una sinergia. Vámonos al plano del ejercicio. Le dicen: mantenga la respiración, alinee tu brazo, alinee tu pie, mire y dispare. En ese acto usted está creando una sinergia. Estás trayendo toda una energía y la estás acoplando a tu objetivo. ¿Ustedes han visto los francotiradores? Todo un ritual para poder mandar una bala, porque si no la pega, se la pegan. Porque en el momento en que disparen, el contrincante sabe de dónde salió y él sí no espera. Por eso el ritual que hace un francotirador es exclusivo. Todo un ritual
desde las prendas, cómo se camufla, todo, un silencio total. Porque necesita dar en el blanco. Si no da, eres objetivo de muerte. Aquí pasa lo mismo. Si usted sabe que tiene un llamado y un propósito, y si no es cautelosa en pararse bien, en caminar bien, en pensar bien, en hablar bien y en accionar su vida bien, déjeme decirle que eres objetivo de muerte. Porque cuando tengas que pegar, vas a pegar desenfocadamente con su vida. Y el enemigo no está para reírse, el enemigo está para matarte. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. La mente humana es un gran poder dormido hasta que la despierta un deseo específico y una determinación firme para hacer algo. No la adormezcas más, manténgala activa. ¿Y cómo la mantengo activa esa mente? Primero renuévela, dice Pablo. No te conformes con el siglo que estás viviendo, renuévala. Cuando la renueva, entra en esta dinámica. ¿Qué está haciendo? La está despertando. Y ese despertar viene con un deseo específico y una determinación firme para hacer algo. Esto es totalmente espiritual. Quisiera explicarlo un poco más allá, pero es que tengo mucho niño espiritual todavía aquí que toma leche. Pero esto tiene su connotación. Pero usted ya no come líquido, usted ya come sólido. Y usted tiene que saber que necesitas acoplarse y a llenarse de esa energía que para nosotros es el Espíritu de Dios. Si esa energía no habita en ti, déjeme decirle que a ti te va a tambalear la mano para poder disparar. Y no vas a dar con el blanco que Dios quiere que dé. Encontré esta frase de un hombre militar, ingeniero y médico del siglo pasado, Edgar Robert, y dice: el enfoque es uno de los ingredientes más necesarios del carácter y uno de los mejores instrumentos del éxito. Sin enfoque, la creatividad malgasta su esfuerzo en una maraña de inconsistencia. Me encantó, porque sí, es verdad. Cada vez que yo me alisto para alinear y para enfocar un objetivo, un llamado, eso me saca las canas y el sudor. Porque la idea es que si estoy en ese objetivo, yo tengo que apuntar y pegar en el blanco. Y eso me va a moldear mi carácter. Porque quiero disparar a mi forma. Quiero enfocarme a mi forma. Y no es a tu forma, es al llamado que Dios te hizo y al propósito que Dios te hizo. Por eso, dice este hombre, este erudito, el enfoque es uno de los ingredientes más necesarios para formar el carácter. Una persona enfocada es una persona con el carácter de Cristo. Pero una persona desenfocada que hace de todo pero no hace nada, tenga cuidado, porque es una persona que no tiene el carácter de Cristo. Y mañana esa persona te puede asesinar. Mucho cuidado con esto. Entonces, termino diciendo esto. Estar enfocado atrae 3 cosas importantes que en su momento le enseñé a mi hijo cuando fue a salir de casa. Solamente las menciono. Y espero que los jóvenes que están aquí y las familias que están aquí se las puedan llevar. Y hasta el día de hoy me han dado resultado. 3 cosas importantes para estar enfocado. Necesitas tener personas con la misma mentalidad a su lado. Eso se lo enseña a mi hijo. Cualquiera que se le arrime no sirve. Lo enseña que fuera exclusivo en sus relaciones. Entonces, necesitamos personas con la misma mentalidad o más que la suya. Pero no se alinea a personas mediocres.
dejas que no le suman, sino que le restan, que le chupan como el zángano. Esas no le sirven. Y se lo repetía 1 y 2 veces a mi hijo. Yo soy muy dado a explorarle quiénes son los amigos de mi hijo. Es más, me vuelvo amigo de ellos. Soy de los que lo invito a todos. Vamos a comer pizza hoy todos, vamos de paseo. Y ahí los analizo. No. Y cuando se termina, doy una conclusión. Y él me dice ya, ¿cómo lo vio? No sirve. Le sirve. Buen árbol, buena sombra. Eso lo dice el salmista, ¿o no? Ahí lo dice el salmista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos enfocados, trae 3 cosas importantes. Número 1, personas con la misma mentalidad. Número 2, destinos organizados. El entorno de esas personas hacen que tu destino se pronuncie en una sola organización. Y número 3, trae oportunidades para crecer. No puedo entrar en una oportunidad de crecer si no tengo un destino organizado. Y no puedo tener un destino organizado si no me alineo a personas que me sumen. Esta fórmula se la dejé en el corazón a mi hijo en su momento de salir de casa, a los 16 años y medio. Y hasta el día de hoy la ha aceptado y la ha vivido. La ha vivido. Y gloria al Señor, porque se ha rodeado de personas que suman. Viven destinos que están siempre organizándose para algo mejor. Y lo ha llevado a tener oportunidades para crecer en medio de ese destino con aquellas personas que se socializó para algo mejor. Jóvenes, copie la idea que vale la pena. Copie la idea que vale la pena. Nunca lograremos el propósito mayor que Dios tiene para nuestras vidas si seguimos desenfocados. Concluyo con esto. Nuestra mentalidad determina nuestro propósito. Donde quiera que nuestra mente esté puesta, fija y establecida, ese será el lugar donde va a estar nuestro enfoque. Si nuestra mente está en nuestra meta, en nuestro llamado o en nuestro propósito, entonces nuestro enfoque estará también en estas cosas. Necesitamos enfocarnos en el diseño original de Dios. Necesitamos retomar el diseño de Dios. Necesitamos retomar el diseño de Dios, mis amados hijos. No es una casualidad que haya venido hoy. Es un llamado que Dios te hace hoy para que aprendas a enfocarte en el llamado y en el propósito de Dios. Colócate en pie, por favor.